Hola, somos Correales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Aunque a veces ya sabéis que no. Y hoy es... que no. Que no. ¿Por qué? Pues porque tenemos otra vez unas elecciones generales que son quizás las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas. Porque nos jugamos mucho, mucho. Y bueno, pues ya sabéis que yo estoy aportando mi granito de arena también a esclarecer cosas de la situación actual, porque hay gente que vive todavía en el pasado y se piensa que esto de izquierda y derecha sigue siendo lo que hay que hacer. Cuando esa denominación, o esas denominaciones, mejor dicho, de izquierda y derecha, se han quedado totalmente obsoletas. Realmente lo que se va a votar es Agenda 2030 sí, Agenda 2030 no. Que curiosamente, ahora mismo, a nivel geopolítico internacional, digamos que es como se está creando el nuevo bloque. Antiguamente que tenemos ya una edad, sabemos que había un bloque que era la OTAN y había un bloque que era el Pacto de Varsovia. Digamos que esos dos bloques, que uno más o menos era tildado de capitalista, el otro de comunista, pues se repartían más o menos el mundo. Pero las circunstancias han cambiado hoy en día. Hoy en día tenemos esos dos factores. Agenda 2030 por un lado, globalistas, y los que no son Agenda 2030 por el otro, denominados patriotas. Y esas son las dos opciones. Da igual que realmente votes izquierda o derecha, porque si el partido en el cual tú piensas que es de izquierda ha sido untado por la Agenda 2030, van a hacer lo que quiera esa Agenda 2030. No hay más. Pongo un ejemplo muy cercano, la ley de la restauración de la naturaleza que se ha votado recientemente en la Unión Europea, ¿vale? Tras dos fracasos de votaciones que no se pudo llevar adelante, pues hubo un tercer intento, si mal no recuerdo, un tercer intento para ver si esa vez sí, y esa vez ¿qué ocurrió? Pues que sí. ¿Por qué? Pues porque votaron esa ley, que resulta que es una ley que va en contra de la clase obrera del sector primario, es decir, de los trabajadores del campo, de los ganaderos, de los agricultores, de los pescadores, de los apicultores, etcétera, 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 pues es una ley que va en contra de esa clase obrera. Y fijaros, los eurodiputados que votaron en contra de esa clase obrera. PP, bueno, pues claro, normal, lo que han hecho toda la vida. PSOE, coño, Partido Socialista Obrero Español, votando en contra de los obreros españoles. Y Izquierda Unida. Fijaros, si levantase la cabeza don Julio Anguita y viese que su partido, Izquierda Unida, está votando una ley en contra de la clase trabajadora del sector primario, pues le daba un patatús y se volvía a ir otra vez al otro barrio. Es incongruente que tres partidos que se supone que son totalmente de ideología diferente y que tienen que votar cosas diferentes porque cada uno tiene su ideología, pues a la hora de votar lo que dice la Agenda 2030 que les ha impuesto, se ponen de acuerdo. Y así es el tema. Lo único que nos puede salvar en estas elecciones es votar en contra de la Agenda 2030. En contra de esa Agenda 2030 no hay nada más que dos partidos que llevan en su programa electoral ir en contra de ese globalismo, que llevan también en su programa electoral favorecer y apoyar al sector primario español, que es lo más importante que tenemos. Es que aquí nos están vendiendo la moto, que si no sé qué, que si qué bonito que es la ley trans, que si esto, que si la ideología de género. Como no tengamos que comer, como no tengamos que beber,
porque esa es otra, también están haciendo negocio con el agua. A ver qué vamos a hacer todos. Por eso es muy importante votar con conciencia. Y esos dos partidos, los dos únicos partidos que defienden lo que yo estoy explicando, una lucha contra la Agenda 2030, contra ese globalismo, pues son Vox, curiosamente, por eso yo a veces pues les doy la razón en muchas cosas porque la tienen, no significa que yo sea de Vox, no, pero si tienen la razón en un asunto determinado, yo se la voy a dar, porque si tiene la razón la tiene, me da igual que sea de Vox o que sea de Sum Corda. Eso es como cuando mi abuelo escribió un día un artículo sobre José Antonio Primo de Rivera, diciendo que una vez leídas las obras maestras, sus obras completas, quiero decir, bueno, pues sería una obra maestra para él, por supuesto, pues una vez leídas las obras completas de este señor, pues mi abuelo dijo que tenía cosas muy interesantes en sus postulados, como por ejemplo la nacionalización, una palabra que se me engancha, nacionalización de la banca y de la energía. Entonces, eso no significa que mi abuelo fuese falangista o fuese un devoto seguidor de José Antonio Primo de Rivera, pero si en ciertas cuestiones tenía la razón y estaba de acuerdo, pues lo decía, pues yo lo mismo. Si en ciertas cuestiones que son muy importantes Vox tiene la razón, pues yo se la doy. En otras, no estoy de acuerdo, pues lo digo, no estoy de acuerdo y no pasa nada. No pasa nada, eso es la libertad de expresión, hombre, no significa que yo sea esto, sea lo otro. Pero bueno, a lo que voy. Aquí nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida, fijaros lo que os digo, la vida, nunca mejor dicho, porque nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Comer y beber para sobrevivir nuestro día a día, eso es lo más importante, luego ya todo lo demás. Así que eso es lo más importante y eso es lo que más tenemos que defender en estas elecciones, es decir, que no nos falte la comida y la bebida, la que hemos tenido toda nuestra vida, que parece que ahora esta Agenda 2030, pues con sus políticas, esas políticas de derribo de presas, pues quiere empezar a hacer negocio con el agua para de aquí a X años poner el precio del agua, que ya veréis, va a pasar como con la energía, empezará a subir, y los lobbies multinacionales haciendo caja. Y lo mismo con toda la fruta, toda la verdura, que ya se empieza a traer de los sitios donde las tierras pertenecen a estos lobbies internacionales que están forrándose y lo que quieren es hundir a la competencia, por eso quieren hundir al sector primario español. Y ahora me diréis, ¿quién está detrás de la Agenda 2030? Los lobbies multinacionales. ¿Y quién está detrás de ahí? Pues mucha gente que tiene mucha pasta. O sea, los ricos de toda la vida. La gente forra. Pero es de aquí que yo quiero hoy hablaros de uno en particular, para que entendáis su nuevo modus operandi, o como se diga eso, porque yo ahí me pierdo un poco, Mi padre, que en paz descanse, era un hombre muy culto. Y me habló un día de un tal George Soros. Yo no sabía quién era, y me explicó en 2 palabras, bueno, en 3. Es un nazi hijo de puta. Así de claro. Y ese hombre, George Soros, es uno de esos multimillonarios que está detrás de la Agenda 2030. Un nazi, sí, un nazi que hace nuevas políticas nazis, entre comillas, para imponer su agenda mediante la destrucción o aniquilación de lo que consideran que es contrario a su Agenda 2030. Hoy os quiero poner unos trocitos de un programa de radio que se llama La Voz, en el cual pues hizo pues una síntesis. Yo he resumido aquí 4 o 5 para que no sea muy largo, pero quiero que lo escuchéis, porque no lo digo yo, sino que lo dice un periodista independiente, que es lo más importante, de un medio que se forja económicamente mediante las donaciones de sus oyentes, es decir, no depende
de ningún capital, de ninguna empresa, de ningún gobierno, etcétera, 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 lo cual es muy importante para mantener esa independencia, que es el programa La Voz, insisto, el programa La Voz de radio, donde, bueno, pues hay periodistas como Lorenzo Ramírez o quien comanda dicho programa, que es César Vidal, que yo lo escucho de un tiempo para acá porque alguien me lo recomendó, porque yo nunca pensé que le iba a escuchar, porque yo tenía en la cabeza que era un hombre pues muy facha, y que todo lo que decía iba enfocado a ese facherío. Pero no, nada más lejos de la realidad. Por eso a veces hay que escuchar a las personas para saber realmente de su rigor y profesionalismo. Fijaros lo que dice él de George Soros. George Soros, a pesar de ser judío, colaboró con los nazis en la deportación de otros judíos hacia las cámaras de gas de Auschwitz. Preguntado en una entrevista posterior sobre este episodio, Soros contestó que había sido una época divertida, que no se sentía en absoluto culpable y que si no lo hubiera hecho él, lo habría hecho cualquier otro. O sea, que realmente los que estamos o los que vamos a votar en contra de la Agenda 2030, además de defender al sector primario español, a los agricultores, a los apicultores, a los pescadores, a los ganaderos, etcétera, 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 quiero que seáis conscientes que también estamos votando en contra de estos nuevos nazis. Ahí tenéis la prueba. George Soros, que colaboró con Hitler para mandar a judíos como él, hace falta ser, no quiero decir la palabra porque es que igual YouTube luego me lo corta, hace falta ser eso para mandar a tus paisanos a la cámara de gas. Bien. Pero ahí no acaba la cosa. Sigamos. 2 años, George Soros utilizó distintos medios, incluido el Foro de Davos, para afirmar que la denominada epidemia del coronavirus era la oportunidad de su vida para poder cambiar la sociedad mundial de acuerdo con sus designios. Cuarto, de manera bien significativa, a la vez que ha afirmado su absoluta ausencia de empatía hacia el sufrimiento experimentado por las víctimas de sus acciones, Soros ha reconocido satisfecho en entrevistas que, aunque no es creyente, en ocasiones se siente como si fuera Dios. O sea, un nazi que se cree Dios. Así se sentía Hitler. O sea, imaginaros lo que tenemos ahí al otro lado. ¿Y qué es lo que realmente hay que combatir? Porque así están haciendo ya muchos países en el mundo. Por eso se están creando 2 bloques bien diferenciados y cada vez el bloque que en un principio era más pequeñito se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque saben que detrás está gente como George Soros. O sea, imaginaros también, utilizó pues lo que, bueno, la enfermedad esa del bichito, pues también para decir, vamos a hacer aquí de las nuestras. O sea, imaginaros su mentalidad. O sea, un psicópata. Bueno, vamos a lo tengo aquí todo preparado. Vamos a escuchar, vamos a seguir porque es muy interesante. Escuchar. George Soros está calculada en 8.300 millones de dólares y hasta la fecha ha donado más de 32.000 millones de dólares a la Open Society Foundation, una red de organizaciones empeñadas en hacer triunfar la agenda globalista, sometiendo a sus deseos a las naciones y organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, la Open Society ha afirmado que cuenta con la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo para apoyar sus metas, calificándolos como reliable, es decir, fiables. Más claro agua. Es decir, ¿por qué en una votación europarlamentaria votan que sí eurodiputados del PP, del PSOE e Izquierda Unida?
Pues aquí tenéis por qué. Porque les han untado bien untado. Y quien no quiera verlo, que no lo vea. Así es. Así es. Esa es la realidad. Seguimos. Escuchar. Por George Soros se encuentran la legalización de las drogas, la imposición de la ideología de género, la inmigración ilegal masiva, la lucha contra cualquier instancia que se oponga a la agenda globalista y la realización de golpes de Estado como el perpetrado en favor de los nacionalistas ucranianos en el año 2014. Es decir, no hace falta decir más, o sea, típica actuación de los nazis. Es decir, aniquilar al enemigo mediante las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Golpes de Estado, asesinatos, secuestros, etcétera. Seguimos porque, como diría aquel, todavía hay más. Escuchemos. En 2015, Vladimir Putin expulsó de Rusia a varias organizaciones de Soros por considerarlas una amenaza real contra la seguridad del Estado. Previamente a la acción de Putin, el nombre de Soros había quedado vinculado a las revoluciones de colores acontecidas en el este de Europa, como las experimentadas en el año 2000 en Serbia, en el 2003 en Georgia, en el 2004 en Ucrania o en el 2005 en Kirguistán. Un décimo. Es decir, este tío está untando en todos los países del mundo para derribar aquellos regímenes que los considera pues enemigos, ¿no? O sea, como hacían los nazis. Es decir, estos nuevos nazis actúan como los antiguos nazis de manera un poquito más sofisticada para hacer ver que no lo son, que son buenas personas, que son ricos, que son tal, que son cual, pero esa es la realidad. Y mediante todas esas artimañas nos quieren imponer su Agenda 2030, que bajo el paraguas, precioso paraguas, de, luchar contra la pobreza, cuidar del planeta, proteger la igualdad de los hombres y las mujeres, etcétera, pues bajo ese paraguas tan bonito, pues zasca, te la clavan por detrás. Te la clavan por detrás porque son nazis y van exclusivamente a lo suyo, a hacer negocio y a hundir a todo lo que huele a competencia. Por eso nos quieren meter ahora todo lo que son sus nuevos negocios de esos lobbies internacionales. Pues la leche de cucaracha, los insectos, los coches eléctricos y así con todo, etcétera. Así que tenerlo en cuenta a la hora de votar. Pensarlo bien. Pensar que tenéis que comer y que tenéis que beber para seguir viviendo, que eso es lo más importante. Así que os voy a decir 4 cosas antes de despedirme. No pain, no gain, no croissant, no mojar pan blanco, no Agenda 2030, Jai Miguel Gila, Jai los pioneros y Jai sector primario español. Venga, salud cordial.